En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Todopoderoso y Eterno, queremos darte gracias, Señor, en esta noche, por esta semana que hemos pasado, Padre Santo, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en nuestra vida cotidiana, Señor. Queremos darte gracias por los alimentos. Queremos darte gracias, Señor, por la salud. Queremos darte, Señor, por nuestro trabajo, por nuestros estudios, por todo lo que, Señor, nos brindas y nos ofreces todos los días. Gracias, Todopoderoso, por tu perdón y por tu misericordia. Queremos en esta noche, Señor, pedirte perdón por todos nuestros pecados, por nuestros malos pensamientos, por nuestras malas palabras, por las malas acciones que hemos hecho, Señor, por el desear el mal, Padre Santo, si en algún momento lo hemos hecho, o por dejarnos llevar por la ira, Padre Santo. Te pedimos, Señor, y te rogamos porque tú nos ayudes y nos bendigas con el poder de tu Espíritu. En esta noche queremos pedir la invocación del Espíritu Santo para que sea Él el que nos guíe, nos oriente, nos instruya y sea Él el que habla a través de la palabra. Nosotros solamente seamos un instrumento inútil, pero que sirva para las causas de tu gloria, Señor. Santa María, que estás en el cielo, Madre nuestra, te pedimos que nos bendigas y que nos protejas con tu manto sagrado. Ruega por nosotros, por nuestro ministerio. Te pedimos también por la elección del nuevo Papa. Te pedimos también que intercedas por el Papa Francisco, por su descanso eterno. Te pedimos también por Colombia, porque intercedas ante tu Hijo amado por este país que en estos momentos está pasando por una situación muy, pero muy difícil. Santos arcángeles, le pedimos también que nos protejan con sus alas, nos ayuden en esta batalla y nos protejan de todos los ataques del maligno. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gedeón derrota a los madianitas. Jueces capítulo 7. Gedeón, a quien ahora llamaban Jerubbaal, y todos los que estaban con él, se levantaron de madrugada y fueron a acampar junto al manantial de Jarod. El campamento de los madianitas les quedaba entonces al norte, en el valle que está al pie del monte de Moré. El Señor le dijo a Gedeón: traes tanta gente contigo, que si hago que los israelitas derroten a los madianitas, van a alardear ante mí, creyendo que se han salvado ellos mismos. Por eso, dile a la gente que cualquiera que tenga miedo puede irse a su casa. De este modo Gedeón los puso a prueba y se fueron 22,000 hombres, quedándose 10,000. Pero el Señor insistió: son muchos todavía. Llévalos a tomar agua, y allí yo los pondré a prueba, y te diré quiénes irán contigo y quiénes no. Gedeón llevó entonces a la gente a tomar agua, y el Señor le dijo: aparta a los que beban agua en sus manos, lamiéndola como perros, de aquellos que se arrodillen para beber. Los que bebieron agua llevándosela de la mano a la boca y lamiéndola como perros fueron 300. Todos los demás se arrodillaron para beber. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: con estos 300 hombres voy a salvarlos a ustedes, y derrotaré a los madianitas. Todos los demás pueden irse. Gedeón mandó entonces que todos los demás regresaran a sus tiendas,
pero antes de que se fueran les recogió sus cántaros y sus cuernos de carnero. Solo se quedó con los 300 hombres escogidos, acampando más arriba de los madianitas, que estaban en el valle. Aquella noche el Señor le ordenó a Gedeón: levántate y baja a atacar a los madianitas, pues los voy a entregar en tus manos. Pero si tienes miedo de atacarlos, baja antes al campamento con Purá, tu criado, y escucha lo que digan. Después te sentirás con más ánimo para atacarlos. Entonces Gedeón bajó con Purá, su criado, hasta los puestos avanzados del campamento enemigo. Los madianitas, los amalecitas y la gente del oriente se habían esparcido por el valle como una plaga de langostas. Tenían tantos camellos como arena hay en la orilla del mar. Al acercarse Gedeón al campamento enemigo, oyó que un soldado le contaba a otro un sueño que había tenido. Le decía: soñé que un pan de cebada venía rodando hasta nuestro campamento y que al chocar contra una tienda la hacía caer. Y su compañero le contestó: eso no es otra cosa que la espada de Gedeón, hijo de Joás, el israelita. Dios va a entregar en manos de Gedeón a los madianitas y a todo su campamento. Al oír cómo se había contado e interpretado el sueño, Gedeón adoró al Señor. Después volvió al campamento israelita y ordenó: arriba, que el Señor va a entregarnos el campamento madianita. Enseguida dividió sus 300 hombres en 3 grupos y les dio cuernos de carnero a todos y unos cántaros vacíos que llevaban dentro antorchas encendidas. Y les dijo: cuando llegue yo al otro lado del campamento enemigo, fíjense en mí y hagan lo mismo que me ven hacer. Cuando yo y los que van conmigo toquen el cuerno, tóquenlo ustedes también alrededor de todo el campamento y griten: por el Señor y por Gedeón. Así pues, Gedeón y sus 100 hombres llegaron al otro lado del campamento cuando está por comenzar el turno de guardia de medianoche. Entonces tocaron los cuernos de carnero y rompieron los cántaros que llevaban en las manos, y los 3 grupos tocaron al mismo tiempo los cuernos de carnero y rompieron los cántaros. En la mano izquierda llevaban las antorchas encendidas y los cuernos de carnero en la derecha, y gritaban: guerra por el Señor y por Gedeón. Y como los israelitas se quedaron quietos en sus puestos alrededor del campamento, y todos en el ejército madianita gritaban y salían huyendo, mientras los 300 israelitas seguían tocando los cuernos de carnero, el Señor hizo que los madianitas lucharan entre sí y que salieran huyendo hasta Bet-Sitá, camino de Sererá, y hasta la frontera de Abel-Meolá, junto a Tabar. Entonces se llamó a los israelitas de las tribus de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, para que persiguieran a los madianitas. Gedeón mandó mensajeros por los montes de Efraín, ordenando que los hombres de esta tribu bajaran a luchar contra los madianitas y ocuparan los lugares por donde se podía cruzar el río en Bet-Bará y en el Jordán, antes de que ellos llegaran.
Los de Efraín cumplieron estas órdenes y además capturaron a 2 jefes madianitas llamados Oreb y Zeeb. A Oreb lo mataron en la peña que ahora se conoce como Peña de Oreb, y Zeeb lo mataron en el lugar que lleva su nombre y que era donde se pisaba la uva para hacer vino. Y después de perseguir a los madianitas, llevaron las cabezas de Oreb y de Zeeb a Gedeón, que estaba al otro lado del Jordán. Palabra de Dios. El capítulo número 7 del libro de Jueces, nos habla acerca de la estrategia de victoria de Dios. Cómo Dios, a través de un siervo humilde y con fe en crecimiento como Gedeón, logra vencer a un ejército enorme compuesto por los madianitas, los amalecitas y la gente del oriente, que como dice la escritura, tenían un ejército y tenían camellos como la arena del mar. Entonces podemos ver que por un lado está la gente que salió a apoyar a Gedeón, que eran en principio 32,000 israelitas, 32,000. Pero el Señor, como todo lo de Él es superior y es mejor que cualquier acto humano, Él le dijo a Gedeón: mira, tienes mucha gente. Si yo dejo que ustedes peleen, no me van a reconocer a mí, no van a reconocer mi mano, no van a conocer mi providencia, sino que van a decir: nosotros los israelitas, estos 32,000, nosotros mismos por nuestra propia cuenta pudimos vencer a los amalecitas y a los madianitas y no necesitamos del Señor. Por eso le dice que tiene mucha gente y le ordena que le diga a todo aquel que no quiera luchar, que tenga miedo de ir a batalla, que se devuelva para su campamento. Para sorpresa de Gedeón y para sorpresa nuestra, las 2/3 partes del ejército que tenía Gedeón, que aún así con 32,000 soldados era bastante inferior militarmente hablando y humanamente hablando, queda mermado a 10,000. 22,000 soldados, entre comillas, regresan a su casa por temor, por miedo. De esos 10,000 el Señor todavía le dice a Gedeón: no, todavía son muchos. Yo voy a obrar y yo soy el que va a recibir la gloria. ¿Sí? Les voy a demostrar a ustedes que cuando piden mi ayuda y confían en mí, yo los salvo y yo los bendigo. Esa es la clave del capítulo 7 del libro de Jueces y de la historia de Gedeón. ¿Cómo nosotros debemos colocar a Dios en primer lugar de nuestras vidas e invitarlo a Él en todo proyecto, en toda actividad, en todo trabajo, en toda decisión de vida que nosotros vayamos a emprender? Esté Dios siempre presente. Y podemos ver nosotros cómo le dice: mándalos a tomar agua. Yo te voy a decir cuáles son los especiales. Aquellos que al ir a beber agua se mantengan alerta y beban el agua como perros, no desconectándose del entorno y estando vigilantes, pensando en el bienestar del grupo, con eso vas a vencer a los ejércitos madianitas, amalecitas y de la gente del oriente. ¿Por qué? Porque aquellos que se arrodillaron, que fueron 9,700,
que se arrodillaron a beber agua, desconectándose del contexto. Fíjense, dándole la espalda al enemigo, pensando solamente en satisfacer la necesidad individual. Ese es el trasfondo que hay. Y eso nos llama a nosotros a la iglesia. En la iglesia nosotros debemos siempre estar alertas. Debemos no solamente pensar en nuestros beneficios personales, sino estar pendientes de toda la comunidad. El verdadero siervo, el verdadero militante espiritual, nada que ver con izquierda y comunismo y nada de eso. El militante espiritual tiene que estar alerta porque el enemigo acecha siempre. Es por eso que el Señor escoge a estos 300 hombres que nos recuerdan la historia del rey de Esparta, Leónidas. Fíjense cómo la historia se repite y cómo una estrategia eficiente se repite y se aplica. Gedeón lucha y vence a los madianitas y a los amalecitas y a todo ese ejército con 300 hombres. Leónidas, el rey de Esparta, se enfrenta con 300 soldados a las fuerzas invasoras persas de Jerjes I, que eran más de 1.000.000, y los enfrenta durante un periodo de tiempo con 300 hombres en las Termópilas. Eso es historia. Al igual que también los griegos y los israelitas tienen unas similitudes histórico-militares. Fíjense, con estos 300 hombres, Gedeón va a engañar a todo el ejército madianita. Cuando hay un cambio de guardia a la medianoche, cuando la gente está entre la vigilia y el sueño, esos 300 hombres se dividen en 3 grupos. Llevan antorchas y llevan cuernos de carnero. Ellos van a hacer una pantomima. Ellos lo que van a hacer es como un caballo de Troya. Van a engañar a un ejército grande que si se confronta de frente, te va a aniquilar. ¿Qué es lo que necesitas? Necesitas una estrategia distractora que te permita a ti ver en la oscuridad, a ti te permita ver como un enemigo bastante. Por eso es que ellos rodean el campamento, prenden las antorchas, comienzan a tocar los cuernos para volverlos locos, entre medio dormidos, porque ellos no esperan el ataque de noche, eso es otra cosa. El Señor es un estratega y envía a Gedeón de noche. Y Gedeón es un hombre que la fe va creciendo, pero que necesita aún todavía escuchar de parte del enemigo que Dios va a poner ese ejército en sus manos. Es ahí cuando vuelve al campamento y es que comienza a establecer la estrategia que el Espíritu Santo le está indicando. Ve allá y haz esto. ¿Sí? Engáñalos. ¿Cómo? Hazles sentir que son muchísimos, que los están invadiendo, que los están atacando de todas partes. Fíjense. ¿Y qué hace la gloria de Dios? Confunde y aturde a los madianitas de tal manera que comienzan a atacarse entre ellos. Aunque el caballo de Troya no se tiene certeza de que fue un hecho histórico, es un hecho que está en la literatura antigua, escrito por Homero, nos habla acerca de la artimaña que hicieron los griegos para vencer a los troyanos, que era llevaban 9 años tratando de vencerlos y no podían, ¿sí? Y a través de la estrategia del caballo de Troya logran engañar a los troyanos
y entrar a la ciudad y destruirla. De esta manera también, de las formas más sencillas, fíjense, el sueño que tiene el soldado madianita habla acerca de un pan de cebada. El pan de cebada era el pan más humilde, era el pan de la gente pobre, era el pan de la gente que no tenía casi nada. Eso es lo que simboliza el pan de cebada. Un pan de cebada, un pan de pobreza, un pan insignificante para esta gente es el que logra destruirlos. El pan de cebada representa a Gedeón. ¿Qué era Gedeón? Era un simple joven, el menor de los hijos de su padre, del clan más pobre y más humilde, ¿verdad?, de su tribu, de la tribu de Manasés, y de esa tribu surge un líder como Gedeón, que con la ayuda de Dios, con la inteligencia de Dios, con la estrategia de Dios, logra vencer lo que para el hombre parece siempre imposible. Nosotros como cristianos católicos debemos tener la vida, proyectar la vida, planificar nuestra vida en pos de los planes que tiene Dios para nosotros. Esa es la estrategia de éxito y de victoria más grande que nosotros como cristianos católicos podemos escoger. Y es así como en medio de es como ellos se atacaron entre ellos mismos, se confundieron tanto que dentro del caos ellos mismos se atacaron. Luego terminan huyendo, y cuando van huyendo, ahí entonces entran las fuerzas de las tribus de Neftalí, de la tribu de Aser, todo Manasés. Recordemos que Gedeón hace parte de la tribu de Manasés, y persiguen a los madianitas. Y luego Gedeón le ordena a los de la tribu de Efraín, los de Manasés, y los de Efraín son hermanos, porque son descendientes de José. ¿Sí? Son descendientes de José. Entonces los efraitas cumplen estas órdenes y capturan a dos jefes madianitas, que son Oreb y Seb, a los cuales matan en diferentes lugares y a los cuales les cortan la cabeza y le llevan las cabezas a Gedeón como muestra de obediencia y como muestra de victoria por parte de Israel. Fíjense cómo Dios, en su sabiduría, en su omnipotencia, en su esplendor, con 300 hombres de 32,000, fíjense, menos del 1% del ejército original que había reclutado Gedeón. No, tú no te me vas a llevar la gloria a Israel, porque muy rebelde, porque muy terco, porque muy idólatra has sido. Recordemos que los madianitas habían sometido a los israelitas por 7 años. Y es así como no es el número, no es las armas, a veces no son ni siquiera las estrategias, es el Señor y la voluntad de Dios la que nos da la victoria. Y eso es lo que podemos aprender en este capítulo número 7 del libro de Jueces y la historia de Gedeón, para la gloria de Dios. Ahora, dentro de la reflexión con textos auxiliares, vamos a ver cómo la clave de la victoria, no solamente de Israel, sino del cristiano católico, es creer en el poder de Dios y en su Espíritu Santo, que es el que nos salva, que es el que nos protege, que es el que nos da la victoria. No solamente en nuestra vida cotidiana, sino sobre las fuerzas del mal y sobre todo para obtener la salvación eterna. Vamos a ver el principio que tiene Jueces capítulo 7.
no son los ejércitos, no es la fortaleza del hombre, no es su inteligencia la que da las victorias asombrosas y sobrenaturales, es el Espíritu de Dios. Vámonos a Zacarías capítulo 4, versículo 6. Tenemos capítulo 4, versículo 6. Y nos habla acerca del principio de la victoria de Gedeón. Dice, y él continuó, este es el mensaje del Señor para Zorobabel. No depende del ejército, ni de la fuerza, sino de mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Palabra de Dios. Entonces ese es el principio claro que tenemos en todas las Santas Escrituras. ¿Por qué la Iglesia Católica Apostólica Romana tiene 2000 años? Porque no la sostiene la virtud y la perfección del Papa, ni de sus ministros, ni de los laicos. La Iglesia Católica Apostólica Romana tiene 2000 años porque fue fundada por Dios, porque tiene el Espíritu de Dios en ella. El Espíritu de Dios la guía. El Espíritu de Dios lucha sus batallas por medio de cada uno de nosotros, por todos y cada uno de aquellos hombres y mujeres que durante estos 2000 años han dado su vida porque la Iglesia de Cristo se mantenga en pie. Por eso, la idea de restauración, la idea, la infamia, la calumnia de que el año 313 la Iglesia cristiana se corrompió por medio del emperador Constantino, no señor, la Iglesia Católica Apostólica Romana no la ha corrompido nadie. ¿Por qué? Porque la Iglesia está sustentada por el Espíritu de Dios. Y es el Espíritu de Dios quien la santifica a través de los sacramentos: bautismo, confesión, comunión, matrimonio, confirmación, unción de los enfermos y orden sacerdotal. A través de los sacramentos, que son el sello de las Santas Escrituras, el Espíritu Santo ha luchado contra ejércitos, reyes, emperadores, contra Martín Lutero, que es el falso profeta del Apocalipsis. Recuerden esto: el señor Martín Lutero es el falso profeta del Apocalipsis, aquel que iba a revivir a la bestia una vez que estaba herida. ¿Cuándo fue herida la bestia? En la cruz del Calvario. ¿Cuándo fue adorada por el falso profeta? En 1517, el 31 de octubre de 1517, el señor Martín Lutero revive a la bestia. La bestia confunde, la bestia engaña, la bestia lleva a la perdición por medio de las falsas herejías y las falsas sectas y religiones. Fíjense, es el Espíritu quien sostiene la Iglesia, y el mensaje le cala bien, porque no depende. ¿Cuál es el ejército de la Iglesia Católica? ¿Quiénes defienden al Papa? Unos jóvenes de la Guardia Suiza. ¿Cuáles son sus armas? Simplemente unas lanzas, y ya no tienen armamentos nucleares. La Iglesia Católica ha estado en todas las eras de la historia, desde la Edad Antigua, Edad Media, moderna, contemporánea, postcontemporánea, atómica, informática y la de ahora de cristal. La Iglesia se ha mantenido y no tenía ejércitos. No ha tenido ejército más que el ejército de los santos y de los mártires. Entonces, se aplica muy bien esto de que no es con ejércitos ni con la fuerza de los hombres, sino con el poder del Espíritu Santo. Por eso nuestra amada Iglesia nunca se ha corrompido.
Ah, pero ha tenido papas malos. Sí, por supuesto. Ah, tiene curas pedófilos homosexuales que tienen hijos escondidos. Sí, son seres humanos. Sí, y aún Cristo así los ama. Obviamente hay que separarlos del servicio. Y si cometen delitos, hay que juzgarlos y meterlos a la cárcel. Eso es así. Pero es la minoría. Recordemos que Cristo escogió a 12 apóstoles y uno lo traicionó, uno lo entregó. Los otros 11, aunque lo abandonaron en la pasión y su muerte, después entregaron su vida por Cristo, por Él, y para darnos testimonio a nosotros. Ahora vamos a ver un ejemplo perfecto de este principio espiritual que se aplica no solo a Israel y a la Iglesia Católica Apostólica Romana, sino también a todo el que ama al Señor y pone su fe en Dios. Vámonos a Primera de Samuel. Esta historia la conocemos bastante. Vámonos a Primera de Samuel, capítulo 17, versículos del 31 al 58. Dice: algunos que oyeron a David preguntar fueron a contárselo a Saúl, y éste lo mandó llamar. Entonces David le dijo a Saúl: nadie debe desanimarse por culpa de ese filisteo, porque yo, un servidor de su majestad, iré a pelear contra él. ¿Quién era David? Era un pastor de ovejas. Era un jovencito sin ningún tipo de entrenamiento militar, más que el de perseguir leones y luchar contra osos. Y los mataba con un arma sencilla, que veremos ahora más adelante. Él amaba tanto a Israel, pero sobre todo a Yahvé, que no iba a permitir que ni siquiera un hombre de 3 metros, con una habilidad y un conocimiento militar y de batalla enorme, hablara mal de su Dios y del ejército de su Dios. Ese había que ponerle un tate quieto, y él lo iba a hacer, porque él confiaba en su Dios. Entonces dice: no puedes ir tú solo a luchar contra ese filisteo, contestó el rey Saúl, porque aún eres muy joven. En cambio, él ha sido hombre de guerra desde su juventud. ¿Sí? Igualito como Gedeón y los madianitas. Estos tenían un ejército que era como las langostas. Gedeón tenía 300 hombres, nada más, con antorchas y con cuernos de carnero, nada más. Ahí no había más nada. Ahí no había bombas atómicas, ahí no había Tomahawk, ahí no había helicópteros, ni Steelers, ni nada de eso, ni bazucas, ni AK-40, nada de eso. Antorchas y cuernos de carnero. Ok. David contestó: cuando yo, el servidor de su majestad, cuidaba las ovejas de mi padre, si un león o un oso venía y se llevaba una oveja del rebaño, iba detrás de él y se la quitaba del hocico. Y si se volvía para atacarme, lo agarraba por la quijada y le daba de golpes hasta matarlo. O sea, David luchaba siendo pelado, luchaba contra leones y osos. Así fuera un león o un oso, este servidor de su majestad lo mataba. Y a este filisteo pagano le va a pasar lo mismo, porque ha desafiado al ejército del Dios viviente. Por eso Dios amaba a David profundamente, tanto así que le prometió que su trono iba a estar eternamente en Israel. El Señor, que me ha librado de las garras del león y del oso, también me librará
de las manos de este filisteo. ¿Cuál era el poder de David? No era su fuerza, no era su inteligencia, era su fe profunda y sólida en Yahvé, en el Dios de Israel. Entonces Saúl le dijo: anda pues y que el Señor te acompañe. Luego hizo Saúl que vistieran a David con la misma ropa que él usaba y que le pusieran un casco de bronce en la cabeza y lo cubrieran con una coraza, o sea, protección humana. Finalmente, David se colgó la espada al cinto sobre su ropa y trató de andar así, porque no estaba acostumbrado a todo aquello. Pero enseguida le dijo a Saúl. Saúl pensaba como hombre. Saúl pensaba que llenando de protección a David lo iba a evitar que Goliat lo matara. Pero estaba entorpeciendo las habilidades de David. Pero enseguida le dijo a Saúl: no puedo andar con esto encima porque no estoy acostumbrado a ello. Entonces se quitó todo aquello, o sea, se desprotegió de la protección humana y confió en la protección de Dios. Gedeón se desprende de la protección humana al renunciar a los 31.700 soldados que había recolectado y solamente quedarse con 300. Miren la conexión que hay entre Gedeón y David, el mismo principio espiritual. Entonces se quitó todo aquello, tomó su bastón, escogió 5 piedras lisas del arroyo, las metió en la bolsa que traía consigo y con su honda en la mano se enfrentó con el filisteo. ¿Qué llevaba David? Un bastón, 5 piedras y una honda. ¿Qué llevaba Gedeón? 300 hombres con antorchas y con cuernos de carne. Punto. El filisteo, a su vez, se acercaba poco a poco a David. Delante de él iba su ayudante. Cuando el filisteo miró a David y vio que era joven, de piel sonrosada y bien parecido, no lo tomó en serio, sino que le dijo: ¿acaso soy un perro para que vengas a atacarme con palos? Y enseguida maldijo a David en nombre de su Dios. Además le dijo: ven aquí, que voy a dar tu carne como alimento a las aves del cielo y a las fieras. O sea, Goliat estaba extremadamente confiado en sus habilidades humanas y en su Dios. David le contestó: tú vienes contra mí con tu espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en nombre del Señor Todopoderoso. Fíjense cuál era el arma de David. David la tenía clara. David sabía que él se estaba enfrentando a un monstruo, pero tenía el respaldo del súper extremadamente monstruo, Dios, el Dios de Israel. El Dios de los ejércitos de Israel, a los que tú has desafiado. Ahora el Señor te entregará en mis manos, y hoy mismo te mataré y te cortaré la cabeza. ¿Qué pasa con los dos jefes madianitas? Con Oreb y Zeeb, les cortaron la cabeza. ¿Qué pasa con Goliat? Le cortaron la cabeza. Miren cómo la palabra de Dios se repite en los mismos principios. Y los cadáveres del ejército filisteo se los daré a las aves del cielo y a las fieras. Así todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. La diferencia entre los tiempos de Gedeón y de David, y la diferencia entre Gedeón y David: Gedeón logra desarrollar su fe, pero es que David ya tiene una fe extrema, tiene una fe madura, tiene una fe bastante práctica. La fe que tiene David es extremadamente amplia comparada con Gedeón. Gedeón necesitó escuchar del enemigo
antes de atacar, que Dios le iba a entregar el campamento. Necesitó que el enemigo le confirmara. David le sentencia a Goliat: hoy mismo tu cabeza la voy a tener en mis manos, porque el Dios de Israel te va a entregar a mí y a tu ejército. ¿Sí? ¿Sí ven la diferencia de fe? ¿Sí ven la magnitud y cómo Dios se glorifica y ama a aquellos hombres o mujeres que tenemos o desarrollamos esa fe en Él? ¿Sí? Dice: todos los aquí reunidos sabrán que el Señor no salva con espada ni con lanza. Esta batalla es del Señor, y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. El filisteo se levantó y salió al encuentro de David, quien a su vez rápidamente se dispuso a hacer frente al filisteo. Metió su mano en la bolsa, sacó una piedra y, arrojándola con la honda contra el filisteo, lo hirió en la frente. Con la piedra clavada en la frente, el filisteo cayó de cara al suelo. Así fue como David venció al filisteo, con solo una honda y una piedra. David lo hirió de muerte, y como no llevaba espada, corrió a ponerse al lado del filisteo y, apoderándose de su espada, la desenvainó y con ella lo remató. Después de esto le cortó la cabeza. Igualitico con Gedeón, en el capítulo número 7 de Jueces. Los madianitas se atacaron entre sí. David no utilizó la espada de su hermano ni la espada del rey Saúl. Utilizó la misma espada de Goliat. ¿Con qué le cortaron la cabeza a Goliat? Con su propia espada. ¿Sí? Con su propia espada. Cuando los filisteos vieron muerto a su mejor guerrero, salieron huyendo. ¿Qué hicieron los madianitas? Salieron huyendo. Entonces los hombres de Israel y de Judá, lanzando gritos de guerra, salieron a perseguirlos hasta la entrada de Gad. ¿Qué pasa con los de Aser, Neftalí y Manasés? Salen a perseguir a los madianitas, amalecitas y todos los que estaban con ellos. Y los de Efraín se unen. Aquí pasa lo mismo. Todo el ejército que estaba inmóvil, que estaba miedoso porque les daba miedo Goliat, ahora viendo la situación salen a perseguir a los filisteos y a matarlos. Dice: entonces los hombres de Israel y de Judá lanzaron gritos de guerra, salieron a perseguirlos hasta la entrada de Gad y las puertas de Ecrón. Por todo el camino que va de Saharaim a Gad y Ecrón se veían cadáveres de los soldados filisteos. Después de haber perseguido a los filisteos, los israelitas volvieron y saquearon su campamento. Entonces David tomó la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén, pero las armas las puso en su tienda de campaña. Antes Saúl había preguntado a Abner, general de su ejército, cuando vio que David salía al encuentro del filisteo: Abner, ¿quién es el padre de ese muchacho? Juro a su majestad que no lo sé, respondió Abner. Pues encárgate de averiguarlo, dijo el rey. Por lo tanto, cuando David volvió de matar al filisteo, trayendo aún su cabeza en la mano, Abner lo tomó y lo llevó ante Saúl, quien le preguntó: dime, muchacho, ¿de quién eres hijo? David respondió: soy hijo de Jesé, el de Belén, servidor de su majestad. Palabra de Dios. Entonces podemos ver aquí el principio espiritual que nos está revelando Jueces 7.
La gloria es para Dios. Dios es el que vence en las batallas. Dios es el que nos da el poder. Pero ¿cuál es la clave? La fe en Él. La fe racional, la fe que usa la razón. La fe que se basa en hechos históricos y en hechos concretos. Que busca la verdad verídica, que tiene bases históricas, fácticas. La Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿por qué creo en la Iglesia Católica Apostólica Romana? Porque se basa en el testimonio de unos hombres que dieron la vida, su vida, y murieron de una manera atroz por la verdad que habían recibido de Jesucristo, su Maestro. Y esa verdad no la cambiamos, no la hemos cambiado en 2000 años. No necesitamos ningún parecido, siempre lo he dicho, ni ningún parecido, ni ninguna parecida, 1800 años después, a decir que las cosas no son así, sino como a él o a ella, Dios le dijo. Pero que no cumplen ninguna profecía y que no han muerto por el testimonio de Cristo. O con eso. Vamos ahora a ver cómo el Salmo 20 nos habla acerca también de este principio. Salmo 20 dice: oración por la victoria. Del maestro de coro, Salmo de David. Dice: que el Señor te escuche cuando estés angustiado. Que el Dios mismo de Jacob te defienda. Que te envíe auxilio y ayuda desde el santuario de Sión. Sión es Jerusalén, pero también el Sión celestial, donde está Cristo. Que se acuerde de todas tus ofrendas y acepte con agrado tus holocaustos, eucaristías, misas. Recordemos que ahora mismo vivimos bajo el sacrificio eucarístico, que ese es el que le fascina a Papito Dios. Papito Dios le encanta la Eucaristía. Cuando tú le ofreces una Eucaristía, Papito Dios, eres feliz. Es feliz. Que cumpla todos tus deseos y lleve a cabo todos tus planes. Celebraremos así tu victoria y levantaremos banderas en el nombre del Dios nuestro. Lo que hizo David. Que el Señor cumpla todas tus peticiones. Pero ¿cómo Dios va a cumplir nuestras peticiones si no creemos en Él? Si no le oramos, si no le rendimos culto, adoración los domingos, si no vamos y le adoramos en el Santísimo Sacramento, si no vamos y duramos una horita ahí contemplándolo, adorándolo, pidiéndole cosas, llorándole si tenemos los problemas, poniéndole nuestros problemas ahí a Él. Él nos escucha. Mira lo que dice el Salmo, ¿sí? Estoy convencido de que el Señor dará la victoria al rey que ha escogido, de que le contestará desde su santo cielo, dándole grandes victorias con su poder. Ahí está el rey David. Unos cuentan con sus carros de guerra y otros cuentan con sus caballos, pero nosotros contamos con el Señor nuestro Dios. A ellos se les doblan las rodillas y caen, como cayó Goliat. Pero nosotros seguimos firmes y en pie, como David. Señor, dale la victoria al rey. Respóndenos cuando te llamemos. Ahora vamos a ver el principio en el Nuevo Testamento, cómo nos lo explica San Pablo. Vámonos a Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos del 5 al 10, el principio espiritual. Porque los cristianos debemos amar la cruz de nuestra vida, porque esa es la que nos da la victoria. Cristiano que no ame la cruz, que no acepte la cruz de su vida, no es cristiano. No hay cristiano sin cruz. No hay cristiano sin cruz. Y la cruz es el altar donde se celebra la Eucaristía, para que lo sepan.
y se lo transmitan a sus hermanos separados. Dice, yo podría gloriarme de alguien así, pero no de mí mismo, a no ser de mis debilidades. Aunque si quisiera yo gloriarme, eso no sería ninguna locura, porque estaría diciendo la verdad. Pero no lo hago, para que nadie piense que soy más de lo que aparento o de lo que digo, juzgándome por lo extraordinario de esas revelaciones. Por eso, para que yo no me crea más de lo que soy, he tenido un sufrimiento, una especie de espina clavada en el cuerpo, que como un instrumento de Satanás vino a maltratarme. 3 veces le he pedido al Señor que me quite ese sufrimiento, la cruz. Pablo está hablando. Pero el Señor me ha dicho, mi amor es todo lo que necesitas. Y eso te lo dice a ti. Solo lo que necesitas para ser feliz es el amor de Dios. Lo demás viene por añadidura. ¿Vale? Pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad. ¿Recuerdan el pan de cebada, el pan más humilde? ¿Recuerdan que Gedeón bajó de 32,000 soldados a 300? ¿Recuerdan que solamente llevaba antorchas y cuernos de cordero? Eso es debilidad. Que David llevaba 5 piedras, un bastón y una honda contra un hombre que llevaba una espada pesada, una jabalina y una lanza y tenía escudo. Así que prefiero gloriarme de ser débil, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y me alegro también de las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando más débil me siento, es cuando más fuerte soy. Palabra de Dios. Para terminar, vamos a ver otro principio espiritual que podemos encontrar en Jueces capítulo 7, con la victoria de Gedeón sobre los madianitas. Vámonos a Isaías capítulo 55, versículos del 6 al 9. Dice, busquen al Señor mientras puedan encontrarlo, mientras que estén vivos. Cuando usted se muere ya no puede encontrar al Señor. ¿Cuándo lo podemos encontrar? Mientras que estemos respirando. Llámenlo mientras está cerca. Que el malvado deje su camino, que el perverso deje sus ideas. Vuélvanse al Señor y Él tendrá compasión de ustedes. Vuélvanse a nuestro Dios, que es generoso para perdonar. Sacramento de la confesión. Porque mis ideas no son como las de ustedes. La idea que tenía Gedeón con sus 32,000 soldados era totalmente diferente a la idea que tenía Dios con sus 300 soldados. La idea que tenía Saúl de poder ponerle todo su armamento a David era totalmente diferente a la idea que tenía Dios con David de matar a Goliat con una piedra. Con una piedra. Y mi manera de actuar no es como la suya. Así como el cielo está por encima de la tierra, así también mis ideas y mi manera de actuar está por encima de las de ustedes. El Señor lo afirma. Palabra de Dios. Estos son los principios espirituales que nos enseña hoy el capítulo 7 del libro de Jueces. Tener fe en el poder de Dios, dejarnos llevar por Él, meterlo a Él en todos nuestros proyectos de vida, en todos. Que Él sea nuestro consejero, nuestro guía, el que nos dé permiso. Cuando usted vaya a viajar, cuando usted vaya a construir una casa, cuando usted vaya a casarse, cuando vaya a conseguir novio o novia, cuando usted vaya a aceptar un trabajo, al primero que tiene que pedirle permiso es a Papito Dios, a Cristo, y que el Espíritu Santo lo guíe. Para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.